Dios le bendiga, buenas noches y bienvenido nuevamente a esta su iglesia Senderos de Fe. En continuación con nuestra serie de estudios sobre los tiempos finales. Recordamos, ¿verdad?, que ya estamos a paso adelantado en los estudios. No se pierda, hermano, ni uno de los estudios. Saque su Biblia, abra en Apocalipsis, saque su página, su papel, tome nota. Importante. Amén. Vamos a orar al Padre y vamos a darle gracias por lo que nos va a hablar en esta noche y para que bendiga nuestras vidas. Decimos así: Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. A ti siempre te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Por los siglos de los siglos, háblanos, ministranos, Señor. Llévanos, Señor, en tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Padre Celestial. Ministranos de manera especial, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tus escrituras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy, hermanos queridos, vamos a Apocalipsis capítulo 11, donde vamos a comenzar y vamos a tener dos temas. Básicamente, pues vamos a estar hablando de los dos testigos y también vamos a estar hablando de los 144,000 sellados. Los dos testigos y los 144,000 sellados. Vamos a comenzar en el capítulo 11 de Apocalipsis. Busque su Biblia, ábrala en el capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a comenzar hablando primeramente sobre los dos testigos. Dice la Escritura, comenzando con el versículo 1: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Todos sabemos cuál es la ciudad santa. La ciudad santa es Jerusalén. Es el pueblo de Dios, es la ciudad, ¿verdad?, la tierra prometida. Entonces, de manera que vemos que el ángel le está diciendo que mida. Pero lo interesante de medir el templo y el altar es que al final le dice: y a los que adoran en él. Todos sabemos que hay un grupo selecto de judíos ortodoxos en Jerusalén, bajo los cuales está a cargo, ¿verdad?, la reconstrucción del tercer templo. Ellos tienen un instituto del tercer templo. Ellos son como que un mundo aparte. Cuando tú vas allá y pasas cerca de ellos, que tuvimos la oportunidad de ir en el 2004, pues no miran a nadie. Ellos están en su mundo sometidos, ¿verdad?, a su ley. Y lo que dice la Escritura es que los ojos de todos los judíos van a ser abiertos al final de los tiempos. Entonces, a los que adoran en él se dice que le mida. O sea, podemos entender que esta medida es una medida en la estatura de fe espiritual de cada persona, cada judío que está ahí en el templo. Entonces dice el 2 que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, le dice el ángel, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad 42 meses. Esos 42 meses son los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Repito, son los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. En el momento en que el anticristo se rebele contra el pacto santo y se siente en el templo de Dios y lo profane y se quiera llamar y pasar por Dios, los judíos van a hacer un stop y él ahí mismo va a dar orden por medio del falso profeta para que ejecute la persecución, la muerte terrible contra el pueblo judío. Por eso es que dice que hollarán la ciudad santa 42 meses. Son 3 años y medio, hermano querido. Los últimos 3 años y medio del Apocalipsis. Pero mire, podemos pasar un momentito a Lucas 21, 24 para que vean lo que el Señor nos dice, afirmando esto mismo que nosotros estamos hablando, en una profecía de doble cumplimiento profético. ¿Por qué digo doble? Vamos a verlo. Lucas 21, versículo 24, dice así la palabra del Señor. Este es Jesús hablando. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Lo mismo que habla Apocalipsis. Hasta que se cumplan los tiempos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, debo decir, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús le está profetizando aquí doble cumplimiento profético. Este evento sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invadieron el templo de Jerusalén y lo destruyeron. Muy bien. Y los judíos
fueron esparcidos y llevados cautivos a todas las naciones. Ahí el pueblo de judío tuvo que salir de Jerusalén y irse al exilio a vivir, exiliados en otras tierras. Pero en el año 1948, el 14 de mayo, se instituyó otra vez como nación, la nación de Israel, de manera que entonces los judíos comenzaron a retornar. Pero ¿por qué tiene esta profecía doble cumplimiento profético? Porque este mismo evento que habla Lucas 21-24 va a volver a suceder en la gran tribulación. El anticristo se va a revelar y otra vez Jerusalén va a ser hollada por los gentiles, ¿ok? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Recuerde, los tiempos de los gentiles todavía no se han cumplido. Recuerde que Pablo menciona que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Esto va a pasar en la gran tribulación al final de los 7 años. O sea que todavía hay un evento fuerte que va a suceder en Jerusalén. La tierra sagrada y la tierra deseada y la más atacada, podemos decirlo así. Regresando a Apocalipsis, pasamos entonces al versículo número 3, donde dice así la escritura: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y el 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Antes de ir a las citas bíblicas, yo quiero explicar que esos 1260 días que habla son también 3 años y medio, pero fíjese que hace una diferencia aquí y no lo pone como 42 meses, sino lo pone como 1260 días. Esos 1260 días son los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Estos 2 testigos se van a levantar y van a profetizar y van a hacer grandes señales, lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Pero esto va a suceder en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Una vez la iglesia sea levantada, el Señor enviará a sus 2 testigos que profeticen. Ok, entonces vamos a citar la escritura en Zacarías para arrojar un poco más de luz en estos versículos. Zacarías capítulo 4, versículo 3, primeramente. Zacarías 4, 3, vamos a buscarlo ahí igual que yo. Amén. Vamos aquí, Biblia, versículo por versículo. Dice la escritura en Zacarías 4, 3. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Esto es hablando junto al candelabro que está viendo Zacarías en la visión. Y de ahí vamos a pasar al versículo 11, en el mismo capítulo 4, llegue hasta el 11, un poquito más adelante. Del 11 al 14 vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Hablé más, Zacarías, y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y aquí viene la revelación. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Interesante, vamos a explicar ahora en breve un poquito más quiénes son esos 2 ungidos, quiénes son esos 2 olivos. ¿Ok? Regresando otra vez a Apocalipsis, podemos ver entonces un momentito, vaya conmigo un momento antes de continuar en Apocalipsis, a Lucas capítulo 9, versículo 28. Busque ahí mismo en su Biblia un momentito, Lucas capítulo 9, versículo 28 hasta el 31, y dice así la palabra, interesante. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, esto es la transfiguración, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto es interesante que vemos cómo se le aparece Moisés y Elías a Jesús. Entonces, podemos ver, si podemos leer un poquito más adelante, yo no sé si lo tenemos, ¿verdad?
en pantalla, donde dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras tanto él decía esto, vino una nube y los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjese que Pedro, en ese momento, Jesús no le dijo: Pedro, acércate, este es Moisés, te lo presento, y este es Elías, te lo presento, conozcan a Pedro, el pescador. Él no se los presentó, el Espíritu Santo les reveló directamente a Pedro que ese que estaba ahí era Moisés y que el otro era Elías. Los habían visto, mire, más de 1500 años antes habían sido estos varones caminando sobre la faz de la tierra. ¿Cómo iban a saber ellos si en ese tiempo no había ni pintura, ni fotografía, como las que usted tiene en el teléfono hoy en día? Pero por la revelación del Espíritu, Pedro supo que esos dos que estaban ahí, uno era Moisés y el otro era Elías. O sea, es un punto muy importante. Jesús no se los presentó, se les reveló. Se les reveló. Esto es interesante. Entonces, ¿qué hablaban Moisés y Elías? ¿Por qué el Señor nos manifiesta a nosotros estos dos siervos del Antiguo Testamento, llamado uno la ley y el otro los profetas? Moisés, la ley de Moisés, y los profetas por la escuela de profetas de Elías. Interesante, ¿no? Vamos entonces a continuar en Apocalipsis. En el capítulo 11 seguimos en el versículo número 5. Si alguno quiere dañarlos, estamos hablando de los dos olivos, de los dos testigos, ¿ok? Si alguno quiere dañarlos, mire qué interesante, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Queridos hermanos, en ese versículo 5 tenemos un detalle muy importante, y es que si alguno quiere hacerles daño, dice que debe morir él de la misma manera. O sea, la gracia se terminó, la iglesia fue arrebatada, y entonces volvemos otra vez a los tiempos de la ley, ¿ok? Tiempo de ojo por ojo y diente por diente, mi hermano. Eso está más que claro. Dice que si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¿Y qué fue lo que nos dijo Jesús? Jesús nos dijo a nosotros: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Pero, hermano querido, eso es el tiempo de la gracia. Cuando la gracia se termina, la iglesia se va. ¿Ok? Bien claro, el arrebatamiento es el culminar del periodo de la gracia, y volvemos otra vez como a los tiempos de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Muy interesante. Entonces dice que tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Ok? Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quiénes tenían tal poderes en el Antiguo Testamento? ¿No era Elías el que hablaba y oraba para que no lloviera? Por supuesto que sí era Elías. Y bajo su palabra dejaba de llover, y bajo su palabra volvía a llover otra vez. Y no era también Moisés el que tenía poder para convertir las aguas en sangre. O sea, con su vara no le dijo Dios a él: extiende tu vara por medio de Aarón y convierte las aguas de Egipto en sangre. El único en el Antiguo Testamento que tenía tal poder era Moisés. Entonces, ¿no es interesante que en la transfiguración se le aparezcan Moisés y Elías a Jesús, hablando de las cosas venideras? ¿Sí? Los dos ungidos, recuerde. Mucha gente habla y piensa que quizás pudo haber sido Enoc, ¿ok? Porque Enoc dice la Escritura que le llevó Dios. Pero hasta ahí llegó Enoc, o sea, se habló que fue un varón que caminó con Dios y Dios le llevó. Pero entonces, en el caso de Moisés y de Elías, le fueron dados dones, le fueron dados poderes, le fueron manifestados, ¿verdad? Una serie de atributos
de parte de Dios a esos dos varones, y entonces Elías fue arrebatado en un carro de fuego. No vio muerte aquí. Moisés, aunque la escritura dice que murió y Dios le enterró, pero fíjese qué interesante. ¿Por qué razón Satanás y el arcángel Miguel estaban luchando y peleando por el cuerpo de Moisés? No se sabe al día de hoy dónde está el cuerpo de Moisés. Dice la escritura que en el monte Nebo, pero el lugar nadie lo sabe. Dios es perfecto, Dios es soberano, Él hace como Él quiere. ¿Por qué luchaban por el cuerpo de Moisés? Porque sabía Satanás que ese cuerpo iba a ser utilizado en un futuro para unos fines específicos de parte de Dios, sino para qué iba a luchar por él. Interesante detalle. ¿Okay? Tienen el poder. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1. Vaya conmigo un momentito a Primera de Reyes para ver un detalle interesante del profeta Elías, dándole fuerza y base y luz a lo que estamos nosotros hablando. O sea, todo lo que nosotros hablamos está en la escritura. Dice el 17, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A él se le dio la palabra absoluta para tener potestad sobre la lluvia y también sobre la sequía, y cuando volviera a hablar otra vez, volvía y llovía. Recuerde, me hace memoria esto cuando Jesús estaba en la barca y calmó la tempestad. ¿Recuerdan? Que los discípulos se asombraron y dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Pudo haber dicho Acab: ¿quién es este profeta que aún la lluvia le obedece? El mismo Jesús, en su manifestación gloriosa, fue el que dio todos esos poderes a Moisés y a Elías, porque Jesús es eterno, recuerde. Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, los tres son unos. Vamos también a darle un poquito de luz a lo que habla de las aguas convertidas en sangre en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 17. Vamos a llegar ahí. Éxodo 7, 17. Dice así la palabra, del 17 al 20, vamos a leer. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, o sea, apestará, básicamente, hederá. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ese atributo se le delegó a Moisés. Por lo tanto, muchos eruditos y muchos teólogos afirman que estos dos testigos son Moisés y Elías. Y usted dirá: Carmelo, ¿pero por qué Moisés y Elías? Bueno, la escritura dice que todo varón muera una vez y después el juicio. Elías no murió. Elías fue traspuesto y llevado a un carro de fuego. Y aunque dice la escritura que Moisés murió, pero no se sabe el lugar de su sepultura. Y dice la escritura que luchaban por el cuerpo de él. No sabemos realmente. Hay misterios, mire, que Dios los tiene. Deuteronomio 49:49 dice la escritura que de Jehová son los secretos ocultos y la revelación es nuestra. Una hermana me hizo hincapié en esa palabra y yo la traigo hoy a ustedes. De Jehová son los secretos ocultos. A veces queremos buscarle, como decimos en buen puertorriqueño, las cuatro patas al gato. Mire, lo que no entendamos, dejémoselo al Señor. Él sabe todas las cosas. Él nos escribió aquí lo que Él quiso que nosotros entendiéramos para ser salvos. Bástate mi gracia, dice el Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén.
Muy bien, ¿dónde me quedé? Vamos al 7. El versículo 7 de Apocalipsis 11 dice, cuando hayan acabado, estos dos testigos estamos hablando, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy bien. Ese versículo 7, podemos abundar sobre él, que en los primeros 3 años y medio no va a haber quien detenga a esos dos testigos. ¿Ok? Ellos dicen que va a tener poder para botar fuego por la boca, para detener la lluvia, para convertir las aguas en sangre, y todo el que se anteponga o quiera hacerle daño dice que debe morir de la misma manera. O sea, van a tener un poder de Dios tremendo. Pero ese poder va a llegar a su final al terminar los primeros 3 años y medio, porque entonces al anticristo se le va a dar la potestad de vencerlos y matarlos. Entonces este anticristo se va a levantar, ¿verdad? Y va entonces a decir, vamos a acabar con ellos, los liquidaron, y entonces ahí todas las naciones van a decir, el anticristo, ese es, porque recuerde que la gente no va a querer buscar de Dios, van a tener odio hacia las cosas del Señor, y estos dos testigos van a traer palabra, van a traer juicio, van a traer señales y prodigios. Entonces ellos van a ser atormentados por estos dos testigos, pero cuando el anticristo se levante y se le da la potestad, dice que los vencerá y los matará. Ahí se va a levantar él como un cheche, ¿verdad? Como un líder. Yo los vencí. Aquí estoy. Y va a ser querido por toda la gente. Y el versículo 8 dice que sus cadáveres estarán en la plaza, en la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esa ciudad grande es Jerusalén. ¿Por qué en sentido espiritual? No es que Jerusalén sea la tierra de Sodoma ni la tierra de Egipto, pero mire lo que dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Hermanos queridos, Egipto, porque aparte de que tenemos todavía un grupo selecto de judíos ortodoxos que están amarrados a la ley, ¿verdad? Hay también un grupo muy grande en Israel que actúan fuera de la ley, que adoran imágenes, que tienen idolatría, que tienen sodomía, que tienen homosexualismo. Mire, una de las paradas más grandes en el mundo del movimiento LGBT, de los homosexuales, se da en Tel Aviv, en la ciudad de Tel Aviv. O sea, impresionante. O sea, hay pecado en Israel, no se crea, la Tierra Santa, sí, pero ahí hay pecado tremendo también. ¿Okay? Por eso es que el Señor compara en sentido espiritual a Sodoma, la sodomía, la perversidad, y a Egipto, los ídolos, los dioses ajenos. O sea, todo eso está en Israel también, hermano. Lamentablemente. Hay un grupo selecto, ¿ok?, que dice que a los que adoran en el templo los mida, ellos van a seguir a ser medidos, ¿ok?, pero el resto que está afuera, lamentablemente, aunque sean judíos e israelitas, están en pecado. Por eso dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, el monte de la Carabela está en Jerusalén, allá en Israel. ¿Ok? Importante. El texto que le dije ahorita de Deuteronomio no es 49, es 29. Perdónenme, lo acaban de declarar. Es Deuteronomio 29, donde dice la Escritura, de Jehová son los secretos ocultos. ¿Ok? Y nuestra es la revelación de su palabra. Deuteronomio 29. Valga la aclaración. Anótelo por ahí. Importante. Entonces vamos al versículo 9 de Apocalipsis 11. Continuando hablando de los dos testigos. Y dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Recuerde que ya los mataron. ¿Ok? El anticristo los mata. Y los ponen, no los quieren, o sea, no los entierran. Los exponen en la ciudad para que lo vea todo el mundo. Pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y el 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fíjese que cuando dice en el versículo 9, y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres, ahí
la actualidad de nosotros nos lleva a la tecnología, hermanos. En el tiempo pasado esto no era posible, que todo el mundo entero pudiera ver un evento al mismo tiempo, al mismo momento. Solamente la tecnología lo permite ahora. Usted habla por teléfono con alguien del otro lado del mundo, con alguien de Israel, de Europa, se comunica por FaceTime, por WhatsApp, ¿verdad? Y de la misma manera las noticias corren rápido por el internet. Por eso la escritura aquí apela a lo que decía Daniel en el capítulo 12, y la ciencia se aumentará. Recuerde que nosotros hablamos eso anteriormente, y la ciencia se aumentará. Esa ciencia trae la tecnología también, y esa tecnología es la que nos va a permitir, bueno, a nosotros no, a los que se queden, porque ni usted ni yo nos vamos a quedar, debo aclarar, no nos vamos a quedar, agarrémonos de Cristo ahora, sujetémonos del Señor para irnos en el arrebatamiento, velando y orando. Los pueblos que se queden, las tribus que se queden, las lenguas y las naciones que se queden verán los cadáveres por 3 días y medio. ¿Ok? Y dice que los moradores se alegrarán y se regocijarán. Esto me suena a Navidad, donde todo el mundo se envía regalos. Hay muchos eruditos que dicen que eso puede suceder en Navidad, pues yo no lo puedo afirmar. Pero sí, ciertamente, como estos profetas van a estar trayendo señales sobre toda la tierra. Recuerde que si convierten aguas en sangre, eso se va a ver por el internet. Recuerde que si bajan fuego del cielo, eso se va a ver por el internet. Si botan fuego por la boca, eso se va a ver por el internet. Si detienen la lluvia, también se va a ver por el internet. O sea, todo el mundo va a verlo. O sea, porque va a haber un tormento a toda la tierra, ¿verdad? Que se quede en ese entonces. Que nosotros no vamos a estar. Aleluya. Y vamos entonces al versículo número 11, donde dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Aleluya. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Los 2 testigos son parte del segundo ay de la 7ª trompeta. Amén. Es importante, de la 6ª trompeta, perdóneme, debo decir, de la 6ª trompeta. Interesante. Entonces ese verso 11 donde nos habla que después de 3 días y medio el Espíritu de Dios entra en ellos, van a resucitar esos 2 testigos y va a caer temor sobre todos los que lo vieron. Todos los que lo vieron, ¿quiénes? Los de todo el mundo. Recuerde, hay tecnología y la tecnología va a existir en ese tiempo también, aún más avanzada diría yo. Y oyeron una voz del cielo que decía: subid acá. Esos 2 testigos son tipo del arrebatamiento, obviamente que van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Pero fíjese qué interesante, Jesús fue arrebatado en una nube que le escondió y le llevó de sus ojos. La iglesia va a ser arrebatada para encontrarnos con el Señor en las nubes. Estos 2 testigos dice también que subieron al cielo en una nube. El poder de Dios es así, maravilloso. Y sus enemigos lo vieron. Entonces hubo un gran terremoto y murieron 7,000 hombres en número. Ese terremoto se entiende que es local en Jerusalén. Hay un gran terremoto que va a acontecer al final de los 7 años, o sea, después de los primeros 3 años y medio y pasando mitad o terminando ya los últimos 3 años y medio, hay un gran terremoto terrible. Pero este que está aconteciendo aquí en el versículo número 13 es un terremoto local en Jerusalén. ¿Ok? Como evento y como motivo de que esos 2 profetas resucitaron y ascendieron al cielo. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, básicamente, aquí en el versículo ya 14, terminamos con los 2 testigos. Recuerde, estos 2 testigos se entiende que son Moisés y Elías. Yo creo que le pasamos por el lado a uno de los versículos, si no me equivoco. Zacarías lo leímos, ¿verdad? Sí, no, lo leímos, está bien. Estamos claros, lo leímos, donde habla de los 2 olivos. Se sobreentiende que son Moisés y Elías por todas las especificaciones, las características que se traen acerca de los que van a ser estos 2 testigos. Van a tener el mismo poder que tenía Elías y el mismo poder que tenía Moisés. Y entonces Moisés y Elías son los que se le aparecen a Jesús en la transfiguración
hablando de las cosas venideras. O sea, ellos tienen un propósito y dice que son los dos olivos que están de frente al trono de Dios. ¿Okay? Y los judíos consideran que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. O sea, para ellos esos son los dos pilares del Antiguo Testamento de parte de Dios. Por lo tanto, muchos eruditos pueden entender que esos dos testigos sean Moisés y Elías. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces a pasar ahora al capítulo 7, donde vamos a hablar de los 144,000 sellados. Aquí mismo, vaya un par de paginitas más adelante, más atrás, perdóneme, Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 sellados. Y vamos a leerlo corrido, del 1 al 8. Dice la escritura de esta forma: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Querido hermano, es importante saber que estos 144,000 sellados no tienen que ver nada con los testigos de Jehová ni con cualquier otra denominación o secta que se quiera atribuir que somos los 144,000 sellados. Estos son judíos, lo dice la Biblia, descendientes de las tribus de Israel, de las tribus de Jacob, de las tribus del Señor. Amén. O sea, no tiene que ver nada con peces de colores que se quieran inventar la gente. Esto es más claro, no canta un gallo, lo dice la palabra del Señor, y esta es palabra de Jesús por medio del ángel Gabriel. ¿Okay? Aquí mucha gente se inventa cosas de que esos son, los testigos de Jehová dicen que son ellos. Mentiras del diablo, perdona que lo diga de esa forma, mentiras del diablo. Vamos entonces a ver, muy interesante, fíjense ahí en pantalla. Habla de Judá, habla de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Benjamín, José. Pero mire qué dato interesante, que ahí no está la tribu de Dan. Y Dan era uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué no está la tribu de Dan ahí y la sustituyen por Manasés, que es el hijo primogénito de José? Manasés viene a ser parte de las tribus de Israel, porque entonces en el Antiguo Testamento le dice a Jacob: míos son tus 2 hijos, Manasés y Efraín, y son tomados en parte en las tierras, en la repartición de tierras, la media parte de Manasés y la media parte de Efraín. Pero lo más interesante es que aquí no está la tribu de Dan. Para arrojar un poco más de luz sobre esto, vamos a ver en Génesis capítulo 49, acompáñenme un momentito y vaya a Génesis, marque ahí la Biblia, que no se pierda, el capítulo 7, y acompáñenme a Génesis 49, el versículo 1 y después el 16 y el 17. Mira lo que dice Génesis 49, versículo 1. Esto es la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Mire, Jacob jamás y nunca le va a profetizar esto en la carne a sus hijos. El Espíritu de Dios estaba sobre Jacob porque él estaba declarando lo que iba a acontecer en el futuro con sus hijos. No solamente es el Espíritu de Dios el que hace estas cosas, o sea, ningún hombre tiene la potestad de decir qué va a pasar en el futuro si no está ungido de parte de Dios y el Espíritu de Dios está en él. Os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Entonces brinque de ahí y vamos al versículo 16. Comienza Jacob a hablarle a todos sus hijos, ¿verdad? Y entonces en el 16, que es el que estamos buscando, ¿qué pasó con Dan? ¿Qué pasó con la tribu de Dan? Mire qué interesante lo que dice el versículo 16
y el 17. Dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Mire, cuando dice que Dan juzgará a su pueblo, es que el mismo Dan juzgará a Israel. O sea, se presentará como un juez a juzgar a su pueblo. Y como una de las tribus de Israel, no dice que es una de las tribus de Israel. Mire, los detalles en la Biblia son bien interesantes, bien importantes, no pasarlos por alto. Juzgará a su pueblo como una de las tribus, no dice siendo una de las tribus, ¿ok? Como una de las tribus. ¿Por qué lo excluyen? Mire lo que dice más adelante. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Bendito sea el Señor. Hermano querido, muchos eruditos y muchos teólogos, y yo lo creo de la misma manera también, afirman que Dan, del linaje de Dan, se va a levantar el anticristo. Recuerde que el anticristo tiene que ser judío, de descendencia judía, para que los judíos lo puedan aceptar en Jerusalén. Recuerde, el foco del anticristo es Jerusalén, es el templo santo de Dios, profanar, sentarse allí como si fuera Dios. Y no se lo va a permitir Israel a menos que él tenga descendencia judía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué usted piensa y cree que aquí se compara a Adán con serpiente junto al desierto y con víbora junto a la senda? Y en el Apocalipsis lo excluye el Señor de las 12 tribus de los 144,000 sellados. O sea, muchos eruditos están claros en esto. El anticristo viene de la descendencia de la tribu de Dan, por eso Dios lo saca. Si usted busca en la historia, la tribu de Dan está llena, las tierras de Dan, llenas de idolatría, de perversión, de pecado. Terrible, hermano. Entonces muchos afirman y confirman que el anticristo se va a levantar de la tribu de Dan. Y la Biblia es bien clara, no está mencionado en el Apocalipsis, en las 12 tribus, en su lugar se coloca el nombre de Manasés, el hijo primogénito de José, y se saca a la tribu de Dan. Y mira la profecía, serpiente y víbora. Interesante por demás, hermanos queridos. Interesante. Entonces estos 144,000 sellados se entiende que van a ser manifestados en los primeros 3 años y medio también de la gran tribulación. Ellos van a reconocer que Jesucristo es el Señor, el Mesías prometido, que aquel que vino hace 2021 años atrás, es su Mesías, es el Dios, es el Todopoderoso. Entonces van a ser revelados, esa revelación, ¿verdad? Esa venda se le va a quitar de los ojos y ellos van a ser redimidos por la sangre del Cordero. ¿Qué va a pasar con esos 144,000 sellados? Se sobreentiende que también van a ser mártires, igual que los 2 testigos. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 14, donde habla del cántico de los 144,000 sellados. Mira lo que dice el capítulo 14, del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y oí la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Fíjese que ese versículo 5 dice que fueron sin manchas delante del trono de Dios. Queridos hermanos, estos 144,000 fueron mártires también. Van a ser mártires también. No fueron, pues vamos a hablar con propiedad. En el futuro ahora, no muy lejano, estos 144,000 los van a matar, van a predicar de Cristo, van a predicar con fuerza, ¿verdad? Y el anticristo va a rebelarse como se rebeló contra los 2 testigos y los mata, también a ellos los van a matar también. Aquí está claro que ellos ya en este momento, en el capítulo 14, ellos están delante del trono de Dios, redimidos por la sangre, ¿ok? Dice que no fue hallada
en su boca mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Okay? Ya ellos están en un cántico allá en el cielo. Eso es importante saberlo. Pero mire este detalle que dice, vamos a aclarar un punto muy importante, en el versículo número 4, donde dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto no significa que la mujer es contaminación al hombre, hermanos amados. Esto no significa que la mujer es una maldición para el hombre, ni contaminación, ni nada. Por el contrario. Lo que habla Pablo en la Escritura, usted se recuerda que Pablo nos dice a nosotros, bueno le fuera al hombre quedarse solo, mas por causa de las fornicaciones, es mejor que se case, porque es mejor casarse que estarse quemando. Porque si no tienen espíritu de continencia, mejor cásese antes de quemarse en el infierno. O sea, hay un espíritu de continencia que es el que tenía Pablo, que también lo tienen estos 144,000. La Biblia lo describe como contaminación con mujeres, porque realmente cuando uno está con una mujer hay aflicción de la carne. Pablo decía que por causa ¿verdad?, del casamiento, el hombre, el varón, tiene aflicción de la carne y él la quisiera evitar. O sea, quería que si fuese ministro en ese entonces, pues se quedaran solos. Pero si había en él espíritu de buscar sexo, una mujer o lo que sea, pues entonces mejor se case y hacer las cosas como Dios manda. ¿Ok? Eso es importante decirlo. Por eso es que dice que no se contaminaron con mujeres, pues no tenían aflicción de la carne, no que la mujer fuera contaminación. Eso está claro. Y eran vírgenes, estos varones eran vírgenes. Se separaron totalmente para Dios, punto. Se separaron totalmente para Dios. Mire qué interesante que estos varones no tocaron mujer, guardados para Dios. Pero el anticristo dice que negará al Dios de sus padres y no tendrá amor, no tendrá atención al amor de las mujeres. O sea, también se va a guardar, pero para el diablo. O sea, o será homosexual, no sabemos exactamente, ¿verdad? Pero eso lo dice la Escritura también. Es muy importante, interesante. O sea, los 144,000 sellados van a ser mártires, que van a estar en el trono de Dios, igual que los 2 testigos, pero tienen una parte fundamental en las primeras 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Una vez la iglesia se levante, mira la misericordia de Dios que trae a estos 2 testigos que profeticen por 1260 días, para que todavía, si hay alguno que tenga, ¿verdad?, alcance misericordia de parte del Señor, pues reciba salvación. Y también estos 144,000 van también a predicar y a profetizar, ¿verdad?, de parte de Dios, hasta que el anticristo se levante y los mate, porque realmente, pues al final de la primera semana, de los primeros 3 años y medio, él se va a levantar y los va a matar. Ok, de esta forma ya hemos tocado los 2 temas de los 2 testigos y los 144,000 sellados. Básicamente, la semana que viene nuestro hermano Eric Pita a comenzar a explicar el asunto de las batallas de Gog y Magog y la batalla de Armagedón. Ya entramos entonces un poquito más en las guerras del Apocalipsis y todo este tipo de eventos terribles que han de suceder durante los 7 años de la gran tribulación, que están bien cerquita, hermano, bien cerquita. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor para que el Señor nos ilumine. Hermano querido, estamos en los tiempos finales. Por favor, agárrese del Señor, sujete su vida y la vida de los suyos a Jesucristo. Móntese en el arca antes de que la puerta del arca se cierre. Todavía la puerta del arca está abierta, como en los días de Noé, dijo Jesús. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. De esta misma manera no van a entender muchos hasta que venga el arrebatamiento y se queden y comiencen la gran tribulación y los juicios. Gracias, Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Espíritu Santo, si hay alguna vida, Señor, que no te conoce, yo te pido, Espíritu Santo, que Señor, que tú le guardes, que tú Señor, le guíes, Padre Celestial. Y que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, Señor. Lávame, por favor, con tu sangre preciosa. No sabía lo que hacía, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mi familia.
Por cuanto yo crea en el Señor Jesucristo, tu palabra dice que seré salvo yo y mi casa. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque tú lo que tienes para nosotros, Señor, son cosas buenas. Es salvación, Señor, y es vida eterna, Señor. Padre Celestial, yo quiero vida eterna para mí, para mi familia, para mis hijos. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh, por favor, acéptame en tu reino, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Señor, bendecimos a todos los que nos están viendo, Padre Celestial. Que tu palabra que no torna tras vacía, Señor, sino que hace su efecto para lo que fue enviada, Señor, que es penetrante y cortante más, Señor, que toda espada de dos filos, Señor, es viva y eficaz, Padre Celestial. Que llegue a la mente y a los corazones de cada uno, Jesús. Señor, y que abra nuestro entendimiento, Señor, en este tiempo final, Padre, que no durmamos, Señor, sino que despertemos, Padre Celestial, que despertemos a tu llamado, Señor, que despertemos a tu palabra, Señor amado, que despertemos a tus profecías, Señor, que despertemos y nos montemos en el arca, Señor, que ya está a punto de partir por medio del arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tu palabra dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Escritura, y decimos la iglesia, amén. Ven, Señor Jesús, te damos gracias. Hermano querido, no se pierda el martes que viene nuestro hermano Eric, comenzando la sesión en el segmento de la guerra de Gog y Magog y la guerra de Armagedón. Amén. La paz de Cristo sea con vosotros. Shalom, Maranata. Cristo viene. Dios le bendiga.